una base de datos, ¿no? Las columnas corresponden a los diferentes campos, la información, los datos, las diferentes variables que estamos capturando, y en cada fila tenemos un registro que corresponde a un sujeto en particular, ¿no? El número 1, Claudio Bravo, portero, que pesa 82 kilos, 1,85, 32 años en el 2015. 89 partidos jugados, en ese momento estaba en el Barcelona. Barcelona. Ahora hace rato está en El Betis. Bien, entonces lo primero que se nos pide es verificar que esta información es correcta. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Cómo era la...? Traspasar la variable, ¿no? Copiar la variable, hacer una tabla nueva, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Ya, ¿y qué harías con esa tabla nueva? Si la pregunta va al fondo de lo que tenemos acá, ¿no? Verifica la información entregada por EMOR con respecto a los jugadores de Chile. ¿Y cuál es la información entregada? Arriba, dice, ¿no? Los jugadores de La Roja tienen promedio de 1,76, estatura, edad media 28 años y peso medio 73 kilos. Vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos que hacer entonces para verificar esa información? Por favor, dígalo en voz alta para iluminar al resto. Sacar la media. Sacar la media de ¿cuáles variables? La altura y el peso. Y del peso y de la edad, ¿no es cierto? Que son las columnas D, E y F. A propósito, si ustedes quieren, porque fíjense que nos corremos en la tabla y los títulos desaparecen, ¿no? Si ustedes quieren que los títulos permanezcan visibles en vista, tienen que inmovilizar la fila superior. Y eso permite que tú te puedas desplazar y la fila superior permanece en pie. ¿Ya? Como para no perderse, ¿no? Bien, vamos a calcular entonces promedio para peso, estatura y edad. Yo prefiero saltarme una fila para que Excel luego no identifique la fila que agregué como parte de la base de datos. En Excel, la función para calcular promedio existe, justamente, y se llama promedio. No. Así es que Profe, ¿dónde encontró el Excel usted? el Excel está ahí, mira. Ah, verdad. Y la lección 4 la cambié, se habían descargado el PDF, descarguen de nuevo este documento que está en Word, porque agregué algunas cosas después de ver la prueba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuándo la modificó? El domingo. Y por eso no lo alcancé a cargar, o sea, hice cosas nuevas y dije, ya, durante la semana voy subiendo los archivos. La tenían descargada. Sí. No, yo la exprimí antes de venir. Ya. Pero por eso, descargarlo, porque en realidad es básicamente lo mismo, pero agregar algunas cosas. Obviamente pensando en los requerimientos que exige la prueba, en realidad son poquitos, la prueba está fácil. Dice. No, de verdad, después de esta clase deberían... Por un tubo, ¿no? Sí, es que te pide pocas cosas. Pero hay que Más- estudiar. Más interpretar y Ahí los ya. cálculos los hace Excel. Eso sí, no es posible rendirla sin uso de Excel porque te entrega una data. Aquí son 23, una base de datos que te entrega el sujeto. La base de datos que ustedes tienen que analizar son 400. Ustedes saben que usando planilla da exactamente lo mismo cuántos datos son, ¿no? Porque quien calcula es la máquina. Hay que simplemente saber cómo preguntar, ¿no? Cómo definir la función. Sí, hay que usar Excel y hay que además saber algo de tablas dinámicas, que lo vamos a revisar ahorita. No, acompañado de la forma que tú tienes que desarrollar, hay archivos en donde tú vas a correr encontrar eso la hacia información que tienes que procesar.
Ah, no sé. Bien, ¿cómo calculamos promedio? Entonces, la función del promedio y el argumento son los datos que tenemos que procesar. Entonces, marcamos los valores. Vamos a calcular el promedio del peso. Cerramos paréntesis, aunque de verdad no es necesario porque Excel lo hace por nosotros. ¿Sí? Y si copiamos hacia el lado de esta fórmula, vamos a tener el promedio de la estatura y de la edad adicionalmente. Como los datos están dados en valores enteros, lo vamos a dejar sin decimales. Efectivamente, una estatura media de 1,76 m, edad promedio de 28 años. Pero en el peso tenemos una pequeña diferencia, ¿no? El artículo dice que son 73 kilos el peso promedio. Claro, aquí tenemos un promedio de 74 kilos. La pregunta nos dice, ¿y por qué sucede esto? Bueno, es probable que, como sucede también en otras situaciones, alguien simplemente haya truncado la cifra que daba 73.97 y haya tomado solamente el valor entero sin aproximar. Ojo con eso. Porque en la prueba me pareció que los resultados los tenemos que entregar cuando hay decimales con un decimal. Ahí esa próxima. Sí. No sé si hay enchufe disponible. No, la otra no. Ah, ok. No. Si quieres te quitas ahí y sacas. Ahora se lo arreglo todo. No, ¿qué problema va a haber? Al contrario. Tenemos que acomodarnos aquí. Bien, ¿estamos con eso? Sí, profe. Ok. Entonces recuerden, función promedio. Y vamos a checar otras. Luego, la actividad 3 por allá al fondo, ¿estamos ok? ¿Sí? Ya. Actividad 3. Tenemos una tabla con información de la estatura de los seleccionados de la Copa América por país. Está el mínimo, el máximo, y Q1, Q2 y Q3 son los cuartiles. ¿Recuerdan el concepto, no? Cuartiles. ¿No? Mira, cuando calculamos cuartiles, lo que hacemos es dividir el conjunto total de datos en 4 partes teóricamente iguales. Y los Q1, Q2, Q3 son los puntos que determinan los cortes, la diferencia cuando pasas de un cuartil a otro. ¿Ya? Al dividir en cuartiles, suponemos que cada uno de estos cuartiles va a tener qué porcentaje. Se divide el 100% de los datos en 4 partes. Cada una de estas partes contiene ¿qué porcentaje? 4 partes iguales. 25. 100 dividido en 4, 25. ¿Sí? O sea, 25% de los sujetos estarían en el cuartil 1, 25 en el 2, 25 en el 3, 25% en el cuartil 4. ¿Ok? Lo que se nos pide es completar esta información. Y para ello, lo más directo es utilizar una gráfica de caja y bigote que te entrega esta información de una vez. Pero previo a eso yo agregué una preguntita pensando en las preguntas de la prueba, ¿no? Lo primero es clasifica las variables posición, peso, estatura, edad y partidos jugados en las categorías nominal, ordinal, discreta y continua. Recuerden, eso fue la primera clase, ¿no? Vimos los tipos de variables. Para los datos que son de tipo cualitativos, las variables son nominal cuando solamente tenemos distintas categorías y ordinal cuando estas categorías se pueden organizar en una jerarquía. Para las variables numéricas, la distinción que hacemos es variables discretas
y variables continuas. Entonces, la posición, si miramos el dato de la posición, ¿sí? Delantero, mediocampista, defensa y portero. No hay solo 4 categorías. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa. ¿Cuál? Pero si te piden clasificarla en nominal, ordinal, discreta o continua. Continua solo lo podemos establecer para variables que son de tipo numéricas. ¿Ya? Esta variable no es un número, ¿Es nominal? es simplemente una categoría nominal. Exactamente. ¿Por qué nominal? Porque estas categorías no las podemos organizar en una jerarquía. Entendemos que todas las funciones son igual de importantes, ¿no es cierto?, en un equipo de fútbol. Por ejemplo, si Pero eso es un tema del juego. oiga, profe, por ejemplo, De hecho, esa regla te la saltan, disculpe. si ordenamos alfabéticamente con la primera letra, ahí sería. Pero tendría una ordenación alfabética. Pero no es, pero sigue no siendo una nominal. jerarquía. Sigue siendo nominal. Sigue siendo nominal. Joven. La variable grado académico, ¿qué categorías puede tomar? Cualitativa, Sí, pues sí. Grado académico. Grado académico. ¿Qué grado académico conocen? un numérico. Po. No, eso no es grado académico. No, el grado académico se obtiene después de haber. O sea, ahí lo que está preguntando es la pregunta. Doctorado es un grado académico, ¿sí? De menor jerarquía que el doctorado, magíster. De menor jerarquía que magíster, los diplomados no te permiten acceder al grado académico, pero las carreras que duran 9 semestres o más, sí. Un ingeniero civil al 9º semestre tiene el grado académico de licenciado en ciencias de ingeniería. Una persona que estudia medicina al 9º semestre obtiene el grado de licenciado en ciencias médicas. ¿Sí? Y así para las diversas disciplinas, las instituciones educacionales otorgan un grado académico, no es un título, ¿no? Es un grado académico. Pero en muchas situaciones que tienen que ver con estudios posteriores, dentro de los requisitos de postulación te pueden exigir grado académico. Si quieres entrar a un magíster, vas a requerir, dependiendo de la casa de estudio, puede exigirte licenciatura. ¿Sí? ¿Las podemos ordenar? Sí, se puede ordenar. ¿Cuál sería el grado académico de nivel más bajo entonces? Licenciado. Licenciado, magíster, doctorado. ¿Sí? Y hoy por hoy hay algunas casas de estudios que te ofrecen un postdoctorado. ¿Sí? Y la cosa no termina, ¿no? Siguen habiendo desafíos académicos por delante. Esa variable y sigue, está trabajado por la red, mijo. Ay. Mira, una buena receta es llegar a la casa y patear el perro del vecino. Después preso por la ley Cholito. Pero puedes obtener información importante, porque si el vecino sale y te dice, ¿qué venía a patear el perro correado? Información importante. Entonces, ¿qué variaron ese día? ¿Trabajáis para arriba, no? Ya lo sé, ¿nominal? ¿Está de acuerdo? Ordinal. ¿Por qué? Porque los diferentes valores que toma la variable se pueden ordenar. ¿Sí? Van de menos a más cuando decimos licenciado, magíster, doctorado. ¿Sí? Van de menos a más. Ok. Entonces, ¿qué? Estamos. ¿Ah?
Se me perdí ahí. ¿En qué se perdió? Lo que estaba explicando, me distraje. ¿En qué se perdió? Me distraje. La para el perro, ¿no? No, ya estaba llamando a los papás. Posición sería nominal, ¿sí? Peso, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Y si es cuantitativa, ¿es discreta o continua? Discreta. Discreta, subas a la balanza. Dice 73 o 74 o 75. Es continua. Es continua porque puedes medir valores entre, ¿sí?, un entero y otro, ¿no? De hecho, en la base de datos tenemos por ahí a un chiquillo que aparece su peso expresado con un decimal. Es más, hay algunos deportes que por unos gramos te puedes quedar fuera de categoría, ¿no? Sí. O pasas a la categoría siguiente. El boxeo. El boxeo, MMA y otros, sí. ¿Vio la pelea de Pitbull o no, bro? ¿Cómo? La pelea de Pitbull, del mexicano. ¿No le gusta el boxeo? No sé, no lo vi. No lo vi. ¿Edad? ¿Cómo la calificarían? Cuantitativa. Es cuantitativa, ¿sí? Se mide con un valor numérico, pero ¿es discreta o continua? Discreta. Discreta, ¿sí? Por la edad que se La medimos en años normalmente. va variando. No es por eso. Es porque una variable discreta solamente admite algunos valores dentro de una escala numérica. ¿Sí? ¿Pasaron por su casa ya con el tema del censo? Sí. Sí. ¿No? ¿En su casa sí? Sí, lo Bueno, sabía. hay una pregunta que se le hace a las mujeres. Cantidad de hijos nacidos vivos. ¿Qué valores puede tomar esa variable? Cuantitativa. Es cuantitativa, Sí. es discreta. Solamente puede admitir valores 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Una mujer podría decir, yo he tenido 3,14 hijos nacidos vivos. Yo saldría haciendo. Discreta, solo admite algunos valores, ¿sí?, dentro de la escala numérica. En este caso, 0, 1, 2, 3, 4. Si buscamos el récord, probablemente llegamos a valores bastante altos, pero el día de hoy te puedes encontrar con una persona en un sector rural de 70 o más años que te pueda decir, no sé, 15, 18. ¿Sí? Sí, ¿Sí pasa? sí, pero la tendencia está absolutamente a la baja. ¿O no? Adiós. Sí, pues tenemos tasas de natalidad que están bajo 1% actualmente. Partidos jugados. ¿Qué tipo de variable es partidos jugados? Sí, pero discreta o continua. Continua. Partidos jugados, 3,14 partidos jugados. Discreto. Ah, sí. Un partido jugado, dos partidos jugados. Claro. Partidos jugados. Distinto es cuando al jugador le contabilizan los minutos de cancha, ¿no? Que ahí podríamos considerar continua, claro. Bien, vamos al tema de la información que falta acá, información que nos pide la tabla. Esto es estatura de los seleccionados de los diferentes países. Nosotros tenemos solamente la información de los jugadores chilenos. Pero miren, Y puro chunchon nomás. Ya. no en esta selección hay dos chunchos nomás. Bien, observen por favor, ¿sí?, qué es lo que acabo de hacer. Seleccioné los datos, ¿ya?, desde el primero hasta el
23. Seleccioné los datos y ahora vamos a insertar. 23 al último. Y en los gráficos, para tener despliegue completo, ahí están todos los gráficos y vamos a escoger esta opción. Caja y bigote. ¿Ok? Caja y bigote. En todos los gráficos. Ahí, caja y bigote. Hacia el final tenemos caja y bigote. Aceptar. Acepte. Y esta gráfica nos habla de la estatura. Está en Pero el de portal. momento no nos está mostrando los datos. En el signo más. ¿Ya? ¿Tienen la gráfica? Ok, ahora en el signo más. Seleccionen etiquetas de datos. ¿Ok? Y ahí tenemos cómo muestra la información un gráfico caja bigote. La media, la El mínimo, el máximo, y acá tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Ok? Ya. Entonces, si les preguntaran ¿cuál es la estatura máxima del 25% de los jugadores más bajos de esta selección? No. 171. Sí. Estamos hablando del primer cuartil. ¿Sí? 25% de los jugadores más bajos son los que están aquí, ¿no? Del 1,66 m al 1,71 m. Entonces la estatura más alta que tienen esos jugadores, 1,71 m. ¿Y cuál es la estatura mínima que presenta el 50% de los jugadores más altos? 1,76 m. Estamos hablando de la mediana o cuartil 2. ¿Sí? Perdón. Los números en el signo más que te aparece acá a la derecha, etiquetas. Etiquetas de datos. ¿Sí? ¿Ahí se desplegaron? Ok. Entonces, fíjense que nos ahorramos una serie de cálculos. Profe, ¿y cómo sería 166, 171? 166 es el mínimo. Sí, pero el. ¿Cómo dijo? El quintil 1, Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cuando tú divides, sí, ¿dónde? No sé quién me habló. Ya. ¿Ya? Vamos al tiro. A ver, lo que iba a explicar, si tú tienes acá tu conjunto de datos, el mínimo a la izquierda, máximo a la derecha, el que divide en 50 y 50, ¿cómo se llama? la mediana. Mediana, ¿sí? Y también lo obtenemos como en cuartiles. ¿Cuál cuartil coincide con la mediana? El 50. O sea, El segundo, cuartil 2. ¿Y equivale a qué percentil? Percentil 50. Y si dividimos el conjunto en deciles, ¿esto correspondería a qué decil? Al 5. Toma 5 deciles de 10. ¿Sí? Deciles es dividir el conjunto en 10 partes iguales. Entonces, si dividimos en 4 partes, hay solamente 3 valores que calcular. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que son los que vienen indicados en la gráfica. Si nos pedían completar la tabla, entonces, la información está ahí.
Sí, pues está ahí, mínimo 166. 1,66, aparecía en el reportaje, ¿no? Máximo 187. ¿Cómo se llama? ¿Querepato? El Chelo Díaz. Sí, Díaz. Y el más alto, Rey León, Pinilla. Pinilla. Y luego tenemos cuartil 1, 171, cuartil 2, 176, cuartil 3, 180. Y listo, no tuvimos que hacer ningún cálculo, Excel lo hizo por nosotros. Oh, wow. Entonces, lo importante es que sepas interpretar la información. Por eso estaba haciendo algunas preguntitas, ¿no? Para que nos ubiquemos, porque a veces en la comprensión lectora nos podemos confundir. Es que ese es el drama. Es que eso tenemos que combatir contra ese drama y va mucho más allá de cada asignatura, ¿no? Sí, Es un problema transversal en Chile, el tema de la comprensión lectora. Pero si te preguntan, ¿no? 25% de los jugadores más altos, ¿cuál es la estatura mínima que estos tienen? 171. No, 25% Ah, de los más altos. Aquí estamos diciendo, eso es la estatura más alta del 25% de los jugadores más bajos. Pero si te preguntan por los jugadores más altos, que están acá, ¿no? A la derecha. Y el límite que determina de aquí en adelante tenemos 25% es 1,80 m, 80 centímetros. Entonces la estatura mínima del 25% de los jugadores más altos es 1,80 m. Y la estatura máxima del 25% de los jugadores más bajos es 1,71 m. Y tenemos 50% de los jugadores bajo 1,76 m y 50% de los jugadores con estatura sobre 1,76 m. Adicionalmente, antes de seguir con las demás actividades, esta información también la podemos obtener de manera directa. Por ejemplo, si queremos calcular la mediana, tenemos expresión para calcular la mediana. Y se llama mediana, justamente, lo mismo que el promedio, indicas el rango de datos a analizar. Y fíjense que el promedio de edad es 28 años, pero la mediana está en 29, ¿no? 50% de los jugadores bajo 29 años y 50% de los jugadores sobre 29 años. Podríamos calcular también la desviación estándar. Ahí está. Sí. No, Sí. Si calculamos desviación estándar para este conjunto de datos, tendríamos que calcular desviación estándar de la muestra o de la población. Vuelvo a preguntar. Te piden calcular desviación estándar. ¿Sí? ¿Cuál utilizaríamos? ¿Desviación estándar de la población o de la muestra? ¿Tenemos una muestra de los jugadores de la selección? La población. ¿O los tenemos todos? La selección, el plantel son 23. ¿Eso sería población? Población. Población. Desviación estándar es punto P. M es la desviación estándar de la muestra. Y aquí tenemos desviación estándar de la población. Es igual a eso. Escríbele. Ahí está la función des est, ¿sí? Punto P. Ya, marqué todo, no, Marca todos los datos
Solamente el peso. Bueno, y si tú copias hacia el lado, Ah, vas ya, a ya. tener Vale, vale. la desviación Sí. estándar para la estatura, la desviación estándar para la edad. Ya. ¿Sí? Ya lo mismo hacia el lado. Otra de las cuestiones que nos pueden pedir calcular es el coeficiente de variación. Coeficiente de variación se calcula como desviación estándar, bueno, estamos usando la poblacional, dividido en la media de la población. ¿Total? No, los indicadores que ya tenemos, ¿sí? Desviación estándar sobre media es coeficiente de variación. Y para cada caso, lo único que tenemos que hacer es el cociente. Aquí sí es correcto hablar de un cociente, ¿no? Esa cosa dividida por esa otra, que es el promedio, ¿no? Desviación estándar sobre promedio, te va a dar el coeficiente de variación. Tienes que dividir el división estándar. Ya, Y eso, la podemos interpretar en términos porcentuales. el promedio. La menor variación se presenta en la estatura. ¿Qué va a decir? Mira, la evaluación especifica cuántos debes utilizar. No recuerdo si es 1 o 2 decimales, Ese. pero en las instrucciones generales se indica. Y se indica cómo ingresar además los datos. Hola. Adelante. ¿Profe solamente con decimales o aproximal igual? Sí, regla de aproximación. Vamos a la aproximación. Claro. Ahora, tú puedes, por favor, puedes reducir. Si te piden 2 decimales, ahí tenemos la cifra con 2 decimales con la regla de aproximación aplicada, ¿no? Si te fijas, coeficiente de variación para el peso es 0,075 con 3 decimales, pero si lo dejas solamente con 2 decimales, disminuye 1 y te lo muestra inmediatamente como 0,08. El promedio. Ahora, el coeficiente de variación nos permite comparar dos conjuntos de datos en términos de su variabilidad. Aquí podemos decir entonces que la estatura es la variable que tiene menor variabilidad dentro de las 3 variables que estamos analizando, porque presenta un coeficiente de variación de un 3%, contra un 8% en el peso y un 12% en la edad. Sí, sí, ves. Tenemos un grupo de jugadores en donde la edad tiene una dispersión mucho mayor que la dispersión que tenemos en la estatura. Coeficiente de variación. La estatura vimos que íbamos desde el 1,66 m hasta el 1,87 m. Respecto del valor del promedio, eso implica solamente un 3% de variación. En cambio, en la edad tenemos un grupo que va desde los 21 hasta los 35 años. Una variación mucho mayor. No sé por qué esa no se quizá, déjame ver. Ah, es que este no termina igual que eso, por eso que varía. Funciona. Mira los decimales de este. ¿Estamos ok con eso? Porque la cama tiene más decimales aquí, pues mira, aquí tenemos más decimales y aquí uno. Es porque tiene más decimales anormal, pero parece. ¿Qué es lo que no te aparece en la gráfica? Para poner los números que salen 180, 176 y el 171. Oh, más. Pero tienes una opción de menú específica. Mira los decimales, todos cambian. Aquí. Todos los decimales cambian. Después de todo lo que me costó. A ver, permiso. ¿Cómo sacaste? A ver si podemos ayudar al compañero acá.
tal cual. Como no derecho adquirido con sueldo, me da... Ahí están etiquetas de datos. Bueno, comprensión lectora. Espérame. Ya, ¿seguimos? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Igual, Ya. DES, DES, esa, desviación estándar P, doble clic. Ahora, marca los datos arriba. Solo los de los 23 jugadores. Hasta ahí. Listo, enter. Es que me da diferente. Y esa copia a la derecha. No, es por la cantidad de decimales. Adelante. Es por la cantidad de decimales. Nada más. Mira, le voy a quitar un decimal ahí. Sí, es que me da diferente después. No, si no me da diferente. Mira. Profe, mire, es que Tienes un decimal menos, nada más. eso, ¿lo veis? Ahí está. Mira los En datos esa opción ahora. de ahí, Después que me quitáis decimales, agregar. pero esa opción, ¿qué es lo que hace? Perdón. Esa opción con la que tiene Esto aumenta decimales. Ahí aumenté tantos decimales que ya no es capaz de desplegarlos. aumenta y ya. Aumenta y disminuye decimales, nada más. Aumentale porque aumentale eso hasta entonces, hasta que te salga un 2. Ahí Puedes aumentar decimales o disminuir decimales. Y ojo, al disminuir decimales te aplica la regla de redondeo en la visualización. Profe, ahí la evaluación va a salir con 4 decimales y el redondeo, ¿cuál es Es que el redondeo lo aprendiste desde la base, sí, no, pero una sola Pero regla. al final, por ejemplo, si el Excel trabajo con, por ejemplo, cuando me va a pedir una prueba, el Excel me lo va a mandar redondeado. Igual. Ahí, si tú despliegas los decimales, ya estamos a la regla de aproximación aplicada. Mira, en el coeficiente de variación número 1, con 3 decimales 0,075. Con 2 decimales ese valor, ¿cuánto sería? Eso. La aplica a la máquina. Era el coeficiente. El coeficiente de variación, sí, corresponde a desviación estándar sobre la media. Ya, eso lo. Y te permite una medida relativa de la variación que tiene el conjunto de datos y lo puedes comparar con otros. Lo que menos varía es la estatura. ¿Sí? Lo que más varía es la edad. ¿Sí? Oye, eso, profe, ¿Perdón? que te pida ahí redondeando. El coeficiente de variación es la división de desviación estándar dividido en promedio. Así que simplemente igual esta celda dividida en esta otra. Nada más. Una fórmula de tipo aritmética. Ya, ¿estamos con eso? Sí. Vamos a la lección. Miren que ya pasó una hora. 39 minutos explicando ya. Pero es importante explicar, a pesar de que cada vez que queremos explicar hay que pedir Permiso de hablar. permiso a hablar, claro, ¿no? Digo de llamado a la orden. Bien, aquí aparece otra pregunta. ¿Cuál es el rango intercuartílico?
Rango intercuartil, pues no han visto nada del apunte de la unidad 1, ¿no? La verdad es que igual hay que estudiar por una prueba, aunque el profe dé algunos tips la clase anterior, ¿sí? El rango intercuartílico es la diferencia cuartil 3 menos cuartil 1. Así de simple. O sea, para este caso, 9. ¿Cómo lo interpretamos? ¿A qué se refiere el rango intercuartílico? Lo que estamos comparando es esto, ¿no? Sí, el 9. Aquí tenemos 50% de los jugadores, los que están en el centro de la distribución, ¿sí? Y la diferencia en estatura son apenas 9 centímetros. Un grupo de estatura bien compacta, ¿no? ¿Cuántos 9 centímetros en cancha? ¿Esa diferencia? ¿Un poquito más? Sí, por ahí. Colocar a Chelo Díaz al lado de Cristiano Ronaldo, que está en el 1,92 m. Haaland, 1,97 m, sí. El príncipe Haaland. ¿Ah? Hoy día no hizo nada, un fantasma. Pero Cristiano Ronaldo, creo que sí, lo anularon ahí. Cristiano Ronaldo ayer. salta ¿cuánto? ¿Promedio 1,5 m? 2,96 m. No, pero si no es salto alto lo que está haciendo, es salto con garrocha. 2,2 metros, profe. No, eso es lo que. no, eso es lo que alcanza, pero ¿cuánto se despega del suelo? Son como 1 metro más. 1 metro 5. Claro, 2 metros 90 y tanto, sí, pues se despega 1 metro del suelo. En este monte lo pasó, ¿no? Sí. Ese es el corazón, pecho frío. Bien. ¿Cuánto mide como mínimo el 50% de los jugadores? Vamos a preguntar lo mismo. 1,76 m. Manden la jalba. Ya, ahí hay un link de YouTube donde pueden ver adicionalmente el tema de la construcción de una gráfica en caja habitual. La actividad 4, que dice, con respecto a la edad de los jugadores, ¿quiénes? Nos está preguntando por los sujetos, ¿no? ¿Quiénes se encuentran sobre el percentil 75? Kudoy, o sea, no, Está pidiendo nombre, ¿cierto? Con rango de estatura. Estamos pidiendo nombres y no estamos hablando de estatura. Lea la pregunta, volvemos al tema de la comprensión lectora. Lea la pregunta. ya, percentil 75%. Ya, pero ¿de qué variable? De la edad. De la edad. ¿Tenemos los datos? Sí. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Sale la edad aquí? No lo tenemos. Lo que tenemos es la información de la estatura, ¿no? Pero aquí sale edad. Pero por Sí, cuál. claro. ¿Qué tenemos que hacer entonces para obtener la información? Buscar el percentil 75. Una alternativa es buscar directamente el percentil 75. Ya. ¿Y cómo lo podemos hacer? También tenemos fórmula para calcular percentil. Límite inferior, ¿no es? Mira, ¿No es la fórmula que explicó la semana pasada, profe? Igual se puede. sí, pero el Excel la hace rápido por usted. No, pero Hay que saber cómo ingresar. yo que aprender. ¿Ya? Queremos calcular percentil 75 de la edad. ¿Sí? Entonces, la función percentil, vamos a utilizar la opción .inc. Punto inc. Dos veces, mira, dos veces. ¿Ok? Ya. ¿Qué tenemos que indicarle? ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Fíjense que percentil.inc dice matriz. 75, el punto y coma. ¿Qué? Tranquilo. Matriz. ¿Qué será la matriz que tenemos que indicar? ¿Promedio? No, pues, si tenemos que analizar un conjunto de datos.
En matriz, eso, todos los datos, Todos los datos de edad. todos los valores de la edad. No, yo dije delante eso. Ya, luego la sintaxis de la función dice, después de matriz, punto y coma, para separar argumentos. Y a continuación viene K. Ese valor K es el percentil que buscamos, 75. pero lo tenemos que indicar en decimal. 0,75. Es un valor entre 0 y 1, exacto. 0,75. No, pues así no. 0,75. No, Y nos da 31. Me puse a buscar y no me... Ya, mire, Sin paréntesis. no hay problema, lo hacemos de nuevo. Igual percentil punto INC, incluye hasta el 75%. Abrimos paréntesis y le indicamos los datos originales de la variable que nos interesa. Punto y coma el percentil que buscamos, que sería 0,75. Ah, le pusiste precio. 0,75. Arreglo con- Ah, es 0,5. Ahora sí. Bien, otra forma en que lo podríamos haber hecho, se enredó, más fácil. Dígalo en voz alta, por favor. Una gráfica caja bigote, ahí tenemos la información completa. Seleccionas la edad y te vas a insertar una gráfica caja y bigote de la edad, ¿no? Para que no se nos olvide, de la edad. Y le pedimos a Excel que nos muestre las etiquetas de datos. Y ahí tenemos el cuartil 3. 31, el mismo valor que acabamos de calcular, ¿no? Sí, está al 75%. Porque tomaste la estatura. No, te puede haber dado 179 la edad. Parte seleccionando la columna. Esta columna, tomaste los datos de la columna E. No te podría haber dado 100 y tanto de otra forma. ¿Sí? Me tiene que bañar, me tiene que dar Lo baño, lo limpio, lo traigo todos los días. Ya, entonces, por supuesto, Quizás pusiste punto y no coma. Hola. Hola. ingeniería. No, incluido o excluido. Tengo compañero, ¿no? Otro problema. F2 a la 24, Voy a dejar al lío y al piso. Bueno, papelillo. y seleccionala. Y ahora marca el rango de las edades. Es una configuración local. Hola. Y el decimal de seguro es punto en tu computador, 0.75. Ahí, sí, 0 puntos. ¿Eres tuyo, profe? Sí, fíjate, 0.12, 0.14, punto como separador de decimal. Ahí veo. Ya. ¿Eres tuyo, profe? Y el caja bigote funcionó. Tenía una configuración mala.
Entonces, no hemos contestado la pregunta aún. Hola, buenas. Todavía no hemos contestado la pregunta, ¿no? No. Porque la pregunta es, ¿quiénes o algo así? ¿Cuáles son los jugadores? ¿Quiénes se encuentran sobre el percentil 75? ¿Ya? Entonces queremos ubicar a los sujetos que tienen 31 para arriba. Ya, miren, tenemos un conjunto de datos pequeñitos, así que aquí sería fácil ubicarlos uno por uno. Pero eso no tiene mucho sentido en un trabajo más pro, ¿no? Bien, Excel tiene... Ordenar de mayor. Claro, tiene la opción de ordenar, ¿sí? En el menú datos, la única condición es que ustedes deben estar dentro de la tabla, ¿ya? Pero jamás de los jamases hagan esto. Seleccionar solo la columna y después ordenar, van a destruir la información, ¿ya? Porque te va a mover solamente lo que tú seleccionaste. Te va a dejar al Claudio Bravo de 21 años, ¿eh? Bueno, tener problema largo. Entonces, dentro de la tabla, el cursor, en cualquier parte pero dentro de la tabla, y vamos a datos, ordenar, y nos pide ordenar por ¿qué variable vamos a ordenar? Edad. Por la edad, ¿cierto? Por la edad. Los valores de celda, No sé dónde lo hice. de menor a mayor o de mayor a menor. Usted elige. ¿Ya? De menor a mayor. Bueno, de menor a mayor los más viejos van a quedar abajo, ¿sí? De mayor a menor los vamos a tener de inmediato aquí. Aceptamos y ahí lo tenemos. ¿Ah? ¿De 31 hacia arriba o Claro. después de 31? No, de 31 hacia arriba. Tenemos a Pizarro, Herrera, Bravo, Pinilla, Valdivia, Rojas y Bose. Ahora, ojo, estos son 23 datos, poquito menos de 6, es un cuartil. ¿Sí? 5.75, ¿cuánto da 23 dividido en 4? 5.75. Sí, 5.75. Claramente el cuartil lo vamos a componer con 6 jugadores. Profe, ¿cómo lo hizo? Pero ¿a quién dejamos fuera? ¿Perdón? ¿Para ordenar? En valores de atención, celda, ahí que le puso el color de... Pincha en cualquier parte, No, sí, pero... ¿sí? Te vas al menú datos, Sí, ordenar, sí. y elegimos ordenar por. Era. Excel reconoce solo los títulos que tenemos arriba como los nombres de los campos. Vamos a ordenar por la edad y elegir la opción de mayor a menor para poder acceder inmediatamente a la info que requerimos, ¿no? Aquí tenemos a los sujetos. ¿Cómo selecciona todo? ¿Cómo selecciona todo? No, Excel lo hace. Yo solamente me posicioné en una celda Ya, y estábamos aquí en el menú inicio. Vamos al menú datos, ordenar, ¿sí? La edad, de mayor a menor, y le das a aceptar. Pero es Excel el que reconoce que estoy dentro de una tabla, por lo tanto me están pidiendo trabajar respecto de todo lo que tengo a mi alrededor como información. ¿también está la opción de yo instalar la tabla? Sí. En el caso de que tenga distintas tablas. Sí, correcto, sí. O incluso la opción de primero ordenar y luego seccionar la tabla en dos, Ya. dependiendo de lo que necesites hacer, ¿sí? Ahora, el menú ordenar también funciona si tú te colocas en la columna en donde quieres ordenar, ¿ya? Datos, y aquí vamos de la A a la Z y te ordena de menor a mayor. O vamos de la Z a la A y te ordena de mayor a menor. Y no corrió lo... No, correr los registros completos, las filas completas, ¿sí? Si ordenamos por nombre, de la A a la Z, tenemos a Alexis, creo que aquí me lleva
a Wikipedia inmediato, ¿no? A Alexis, a Angelo, a Arturo, alfabético. Y si ordenamos por posición, tenemos los centrocampistas, los defensas, los delanteros y los porteros al final. Ya, con respecto a la estatura de los jugadores, obtén el decil 5 e interpreta el valor obtenido. El decil 5. ¿Cuál es el decil 5 para la estatura? ¿Ah? Sí, ¿y cuál es? ¿Cuál es el valor? 176. ¿Y ya lo calculamos? 176. ¿Cómo era? La mediana. La mediana, ¿sí? Ojo, es una suerte de pregunta trampa, ¿no? Te pregunta algo que ya hiciste hace rato. ¿Estamos atentos o no estamos atentos? Eso es lo que te está diciendo la guía, ¿sí? ¿Ya está calculado? Interprete el valor obtenido. Ya lo habíamos interpretado. El 50% de los jugadores está bajo 1,76 m. Y el otro 50% evidentemente está sobre. ¿Sí? Con respecto al peso de los jugadores, ¿quiénes se encuentran entre los valores del recorrido intercuartílico? ¿Qué gráfica haríamos? Caja de bigote. Y caja de bigote te entrega toda la información Para el peso. cuartiles. Pero para el peso. Exacto. No dividir. Rango, recorrido intercuartílico. Pero como te pregunta quiénes, en realidad lo que tendríamos que hacer es ordenar la base de datos por la variable peso y ver quiénes son los que están allí, entre los límites que colocan cuartil 1 y cuartil 3. Esas dos maneras funcionarían. ¿Sí? O sea, haciendo esas dos cosas. Tenemos que hacer necesariamente esas dos cosas. Peso, ¿no es cierto? Bien. Vamos a volver a ordenarlo esto como estaba por el número de camiseta. Tomamos el peso y vamos a insertar una gráfica caja bigote. ¿Cómo ordenó todo, profe? Ah, pero lo volvió a ordenar por... Lo ordené por el número, claro, mira, si tú quieres ordenar por lo que sea, ¿no? Ahí lo último que habíamos dicho, ¿no? Ordenamos por nombre. Y para volver a ordenar por el número de... por el número, ¿no? Ah, pero mira, si es fácil, estás en el menú datos, ¿ya? Sí. Ok, voy a ordenar por la edad, fíjate, mira la pizarra mejor. Pincho en cualquier parte, pero en la columna edad, y le pido de la A a la Z. El que sabe lo que pasa, el alumno en general tiende a mirar y baja inmediatamente la mirada a su pantalla, antes de que termine la explicación. Es mejor mirar acá y después reproducir. Mira, voy a ordenar por nombre. Pincho en la columna nombre. Me pasó lo mismo, profe, me mandó un link. Sí, pues te manda el link. Pincho en la columna nombre, ¿ya? Y voy acá y ordeno de la A a la Z. Ya. ¿Ya? Los con A, los con C, los con D, los con E, etc. ¿Sí? Voy a ordenar por el número. Pincho en la columna número, en cualquier parte. Ya. Y ordeno de la A a la Z. Eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Un caja bigote. ¿Ya lo había hecho? No. Un caja bigote para el peso. Selecciono los 23 datos, inserto caja bigote. El peso, una caja de bigote. Entonces el peso lo llevo a un lugar ahí donde lo voy a leer.
y le agrego las etiquetas. Ahí. Pero los datos. Y ahí tenemos, Excel te da la opción de graficar solo lo que interesa, ¿no? Aquí entre el 0 y el 50 no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, y esto es solo por tema de gráficos, ¿ah? Tú puedes pinchar el eje y con botón derecho le das formato a ese eje, pidiéndole que el mínimo no lo coloque en 0 porque entre 0 y 50 no hay ninguna información. ¿Lo dejamos en 50? No, 62,3 quedaría arrancado el bigote inferior. Lo dejamos desde 50. Doy Enter y fíjate que la gráfica ahora despliega la información de manera más clara. Cuando la caja es muy pequeña, los números pueden quedarse traslapados unos con otros y no los vas a poder leer. Profe, como lo hizo clic derecho Pinché el eje primero. Pinché el eje, clic derecho. Siempre que tú seleccionas un elemento en una gráfica, con clic derecho, Los números. tienes un menú de Los números. contexto. Ahí. ¿Ya? Mira, si pincho el área completa, clic derecho te da formato del área del gráfico. Si pincho el eje, Ese es el eje. clic derecho te da formato del eje. Y ahí cambié el mínimo a mano, 50, Enter. Nada más. Derecho. ¿No tengo los mismos también entonces? ¿Perdón? ¿Los de arriba los mismos también? Sí, claro. ¿Cómo la cobra de 50? Máximo. El mínimo. El mínimo, le dejas máximo en No se 50. ve, no le das aprieta nada. la más, saca el más. Eso. Ahí Ya, está. entonces, 50. la pregunta. Volvamos a lo que nos interesa. Con respecto al peso de los jugadores, ¿quiénes se encuentran entre los valores del recorrido intercuartílico? ¿Cuáles son los valores del recorrido intercuartílico? 70, 70 y... 74. No. Recorrido intercuartílico. 70, 78. Recuerden que el rango intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, nos queremos quedar con los jugadores que están entre 70 y 78 kilos. Vamos a la tabla, vamos a la base de datos. Y vamos a usar en el menú datos la opción filtro para seleccionar solamente algunos. Ah, no, ahí no ves. Datos. Datos. Pico. Con el cursor dentro de la tabla, Ahí está. con el cursor dentro de la tabla, en cualquier parte, vas al menú datos y escoges la opción filtro. Fíjense, cuando se escoge la opción filtro, aparece al lado del nombre del campo una flecha. ¿Sí? Ya. Aquí tú puedes filtrar la información de la manera que te resulte conveniente. Por ejemplo, quiero solamente los delanteros, por ejemplo. Entonces, pincho la flecha y me aparece un menú. ¿Ok? Le quito el seleccionar todo y solamente activo delantero. Esto es lo que hace el filtro. ¿Cómo nos va a ir bien apenas 4 delanteros? Y da ya. Se supone que en el equipo son 3 y en el plantel tenemos 4. No, sin Vargas y Sánchez tuvieron su trayectoria. Pero Pinilla estuvo profitando de un contrato en Europa harto rato sin jugar, ¿no? Fue a puro hacer dinero. Sí, claro. No es malo. Pero luego cuando hay que representar al país, bueno, pesa la camiseta. Ya, puedo volver aquí a todos. Mundial de Brasil. Y ahora tenemos que filtrar por peso, ¿no? Entre 70 y 78 kilos. ¿Sí? Eso era el recorrido intercuartílico.
Entonces, en la variable peso, ojo, en la variable peso, fíjense, aparecen los diferentes valores, pero sería muy largo, ¿no?, de hacerlo de esta manera. Imagínate en otro caso que tengas un campo, o sea, no sé, por minutos perdidos por falla. Y los valores pueden ir desde 1 minuto hasta 3 días de paro. ¿Cuántos son en minutos? Claro, hay una manera más fácil. Ya, miren, lo que vamos a hacer es aplicar un filtro por número. ¿Ya? Pongan atención, por favor, primero. Lo que queremos son los mayores o iguales que 70 y menores o iguales que 78. ¿Ok? Eso. Entonces, mayor o igual que, y aquí escribimos el valor 70 y, porque puede ser o también la selección, y menor o igual a 78. Aceptamos, y ahí tenemos a los sujetos. ¿Los quiere ordenar? Ahí están. Ordenados por peso. Pidiéndole a Excel que lo haga por mí. Mira, simplemente te posicionas sobre la columna, ya, y le pides ordenar de la A a la Z. Pero lo anterior, ¿cómo lo hice? Vamos de nuevo. Y yo hago estadística todos los meses. Ya, vamos de cero para los que no vieron cómo se hacía. ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué estás triste? Ya, lo primero, dentro de la tabla, filtro. Y filtramos por peso. Aplicamos filtro de número. Quiero mayor o igual que 70 y menor o igual que 78. A aceptar y listo. Y ahí tenemos los sujetos que cumplen con las características solicitadas. Ya. Agrupa los jugadores en quintiles según la variable partidos jugados. ¿Ok? Entonces, miren, aprovechando la portada desde Excel, podemos calcular los quintiles. ¿Cuántos quintiles tenemos que calcular? Uno. Cuando tú divides el conjunto total en quintiles, ¿cuántos quintiles tienes? 3, 5. Quintiles. 5. Sí. Son 5. Son 5, pero hay que calcular cuántos. 3. Y es que Ya. Pónganse serios. que a la chunte volver que la prueba. Sí, pues están a la chunte. Y a la chunte no sirve. ¿Cuánto hay que calcular? No, pues ese es el mínimo y el máximo. Hay que calcular 4. Ese es quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4. Esos son los valores que te permiten discriminar luego. Sí, pero son 4 quintiles.
Sí, pues vamos a calcular 4 quintiles. El quintil 1, el quintil 2, vamos a poner todo pero bueno, quintil 2, quintil 3, quintil 4. ¿El quintil 1 hasta qué porcentaje agrupa? Del 20. Quintil. ¿Por qué no traes un dado para la prueba mejor? No, por 20. 20. Entonces, miren, voy a colocar acá 0,2. Esto es para mostrar una fórmula que lo va a hacer de una sola vez. El segundo quintil, 0,4. Y el tercero, eso, ya está ahí. Ahí ya llegaste a los 4. 0,4, 0,6, ¿Por qué así? 0,8. No entendí. Es que voy a aplicar la fórmula percentil. Ahí es lo más fácil, ¿no? Percentil dijimos incluido. La matriz. ¿Cuál es la variable que tengo que utilizar? 20. Estamos hablando ¿De qué estamos hablando? ¿No? Eso es lo primero. ¿De qué estamos hablando? de los partidos jugados. No, los partidos jugados. Partidos jugados. Y los partidos jugados están por acá, ¿no? Sí. Entonces fíjense, a pesar de que la tabla está filtrada, estamos identificando, ojo, de la G3 a la G23, ¿eso es correcto? No, es de la G2. G1, G3, no me la reconoce. Ojo con eso, porque teníamos la tabla con un filtro aplicado. Saquemos el filtro mejor. ¿Ya? Antes de hacer la fórmula. Y ahí lo volví a ordenar por el número. ¿Ya? Entonces, percentil.inc, abro paréntesis, y la matriz debería ser desde G2 hasta G24. ¿Sí? Ya, punto y coma, y debería indicarle el percentil, y ese valor lo dejé en la celda que está a la izquierda. Entonces puedo pinchar ese valor, pero para poder copiar esta fórmula necesito dejar fijo el rango de los partidos jugados. F4, ¿no? Claro, pero ¿qué cosa? Eso. El rango de los partidos jugados es desde G2 hasta G24. Y aunque copie la fórmula hacia abajo, ese rango no tiene que cambiar. ¿Sí? Así es que voy a dejar fijo eso con F4. Y ahora lo puedo calcular todo de una sola vez. Ahí está la gracia. Entonces, veamos qué pasa con esto. Ordenémoslos según partido jugado. Primer quintil bajo 19.4. O sea, en el primer quintil 12 va. tendríamos a estos 6 muchachos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí seleccionenlos como usted guste. Ya, el segundo quintil es hasta 33.6. Ahora sí. Profe, Sí. ¿cómo sacó el percentil? ¿De dónde salió ese D35? No, pero mira, aprieta F4. No sé de dónde habrá salido su D25. Yo hice una tabla, y coloqué acá una columna con el valor del percentil 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. ¿Sí? Cuando hicimos la fórmula, lo que le estamos indicando es: en este rango están los datos que quiero analizar. Punto y coma, luego tú tienes que indicar un valor, ¿cierto? Los dos. Pero ese valor también lo puedes dejar como una variable. Y lo que estamos haciendo acá es indicarle el valor correspondiente al percentil que quiero calcular es
el que está aquí a la izquierda. Y ese va a ir cambiando de fórmula a fórmula. Es la manera más rápida de hacerlo, digamos, calcularlos todos, ¿sí? Ojo, ¿estás apretando la F4 en director o con la FN? En tu mano izquierda. ¿Por qué te da diferente resultado? Hay algo diferente. No, pero es que mira. Tenía el G2, pero antes del G2 tenía un sistema. Entonces a lo mejor te puede cambiar por eso el número. ¿Cómo va? Primero me imagino que es colocolino, segundo me imagino que el partido va bien por la cara que tiene. ¿Está bien? ¿Você fala portugués? Ah, pues el cuadro porque basta que tenés que hacerla. Sí. La Camila se no. Yo creo que estaban Bien. ¿Qué le pasó? Punto I, ¿sí? Ya, ahora se Lo que yo estaba haciendo es simplemente seleccionar por quintiles. Tenemos los valores. Sí, F4. Y el siguiente quintil es hasta 23.6. 33.6 es una queja solamente estos chiquillos. Sí, hasta 33,6. 34 queda afuera. Recuerden que esto es una cuestión geométrica, es una cuestión de proporciones. Tercer quintil, 45.6. O sea, tenemos a estos sujetos hasta 42. ¿Cómo va haciendo eso, profe? No, estoy simplemente inventando. Al azar ahí lo. No, como al azar. Y ya lo calculaste. Pues. Primer quintil, 19.4. ¿Quiénes están en ese primer quintil? Marcela, Albornoz, Enrique Herrera Silva. Sin pasarlo ya. Sin pasar 19.4. Ya. ¿Sí? Ya. Y el segundo quintil llega hasta 33.6. Ya. O sea, hasta ahí, 32. Rojas, Gutiérrez, Díaz y José Pedro. ¿Cuánto es este José Pedro? ¿Fue en salida? ¿No es que Fue en salida. Fue en salida. Siguiente quintil, hasta 45.6. Ya. Y aquí estamos. Fíjate los valores, ¿no? No hay un 45, no hay de 42 para abajo. El siguiente quintil, 64,8. O sea, hasta 63. Es que no es al azar. Ya. Y el último quintil, aquí está la gente más experimentada, ¿no? En términos de pleitos, diputados, ¿sí? Monseñor Medel, Cara Bravo y Sánchez. En realidad ellos son los que lo han experimentado. Sí, claro. Los que quedan. Bueno, el Monseñor ya no. No, Monseñor ya no. El Medel. Está de locutor por ahí invitado en algunos partidos. Medel está en Vasco de Gama. Valdivia también. Gonzalo Jara, no sé. Sánchez. Ya está de pseudo periodista. Sánchez viene a River. Y Claudio Bravo. Pinilla estaba bien en ese rol, pero lo sacaron por un tema. Ah. ¿Ah?
No. Pinilla estaba animando los programas de TV, Sí. pero lo sacaron por líos faranduleros. Se filtró un video por ahí con una chica Scott. Fuera de la TV. ¿Quedó fuera? Son las que enamoran. Eso creo. Eso creo. Es chiquitito todavía, me confiendas. Es chiquito. Todavía. Mente inocente. Busque una polola en su ambiente habitual. No quiero volver a agua. Se calienta mucho compromiso ahora que estoy estudiando. Después de estudiar. No, son los del último quintil. El quintil más alto, acá. Pero es que tú estás calculando los límites. Mira. 19,4, 33, ¿cuánto? ¿Ya? El orden lo 45,6 y no, está mal. 64,8. Entonces, de ahí hacia arriba, tiene 5 sujetos que son los más experimentados de este plantel. Los del quintil superior. Así como si estás en el 10% más alto en la calificación de la ficha social, no tienes ningún beneficio en este país. Ninguno. No sé qué pasa aquí, profe. No puedo ordenarlo por ti. Yo les había comentado que el mayor de mis señores estudió acá la misma carrera de ustedes. No. Sí. Bueno, para comentarles el tema, cuando mi suegro se retiró, trabajaba en Codelco el hombre, compró un par de casas en la Villa Alameda y una la puso a nombre de este muchacho. Buen regalo, dirán ustedes. Pero lo mató cuando quiso postular a una beca acá, a alguna cosa, porque tenía buenas notas. Chao, porque tenía una propiedad con bien raíz. Y eso el servicio de impuestos lo tiene clarito, ¿no? Y la calificación en ficha social lo dejó inmediatamente sobre el 90%. Por eso y por tener ISAPRE. Claro, tienes ISAPRE y también te califican arriba, ¿no? O sea, al chico lo trataron como si ganara sobre $1.000.000 de pesos. Siendo estudiante, claro. No, en general ISAPRE y... ¿Puede venir un poquito, por favor, profesor? Necesito ordenar esto. Por quintil. Así como lo hizo. Ah, no, si lo hice a mano. Pero ordena, pincha partido jugado ¿Ya? y ahora de la A a la Z. No, pero no me lo ordenó bien. ¿Cómo no me lo ordenó ¿Por qué bien? no pinchaste? De menor a mayor. Y están ordenados de menor a mayor. Lo demás, yo puse la celda, mirando los valores de los quintiles No, sí, profe. y discriminando. Aquí tengo primero, por ejemplo. Estaba arriba conmigo. Ya, ya, estamos bien. Ah. Estamos bien, claro. ¿Qué te faltaba? Correr Sí, patado. ya, profe, no sea así. No, si yo no digo nada. Dale, nomás. Ya. Lo último, calcule media, desviación estándar poblacional y coeficiente de variación de la edad y la estatura. Eso ya lo hicimos al principio, ¿no? ¿Dónde están los bigotes? Sí. Promedio y desviación estándar de la edad y la estatura. Y calcule el coeficiente de variación, ya lo habíamos hecho. Y la pregunta, ¿cuál variable presenta mayor variación? A mayor variación en cantidad de Lo tienes que interpretar a partir del coeficiente. números. Sí, tienes un número acá que dice estatura, coeficiente de variación 0,03, edad 0,12. ¿Cuál presenta la mayor variabilidad? La edad. ¿Sí?
Eso. Ya, y antes de que se nos vaya la hora, lo último. Clasifica a los jugadores en dos categorías: menores de 30 y mayores. Es una opción, ¿sí? Pero cuando tú tienes un conjunto de datos muy grande, siempre quisieras hacerlo de forma más rápida, ¿no? Y porque después tenemos que hacer una gráfica. Entonces, sugerencia, lo que yo haría, sería agregar un campo a la base de datos. Voy a insertar acá una columna que diga menor 30 y podría decir sí o no. ¿Sí? Y esto, como vamos a agregar un valor, ¿tu apellido? David. No, si no hemos pasado lista. No hemos pasado lista. Bueno, estamos dejando de presentar como tienen que terminarse un poquitito antes. Ya, la función que vamos a ocupar es sí. La función sí funciona como una bifurcación. Hace una prueba lógica. Si la prueba lógica es verdadera, defines una acción. Y si es falsa, defines otra acción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar por esa celtita, la edad, ¿no? Esa celtita menor que 30, punto y coma en su caso, ¿no? La separación de argumentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer si el valor es verdadero? Si es menor que 30, vamos a colocarle menor para que quede más claro, ¿ah? Entre comillas, para que Excel escriba. ¿Ya? Y en caso contrario, ¿qué es lo que vamos a escribir? Mayor. Así de simple. Igual sí. ¿Perdón? A ver. Sí, puede ser. Aquí, Garcés, 30. Sí, claro. Ahí está la función. Arribita. Sí, en la primera línea, en la primera fila, preguntamos por la F2, ¿no? F2 menor que 30, escriba en esa celda menor. En caso contrario, escriba mayor. El texto que tú quieres que ingrese va entre comillas. Pero ojo, esta función también la podemos ocupar pensando en hacer un cálculo en el caso sí, o hacer otro cálculo en el caso no. Y luego copiarla, entre comillas, copiarla hacia abajo. Entonces vas a tener menor, menor, mayor, mayor, menor, mayor. ¿Sí? Ya lo mismo, comillas, punto coma. Y para copiar en Excel, mientras tengas una columna de apoyo, Mayor. simplemente posicionado en la esquina inferior derecha de la celda que tiene la fórmula, doble clic. Cierro paréntesis. Ya, mayor dice mayor igual. Y hacia abajo. ¿Todos son mayor? Mayor, menor, ya. Y ahora, chiquillos, nos quedan 10 minutitos. Si ya tenemos eso, a continuación vamos a hacer una tablita que nos cuente cuántos son menores y cuántos son mayores. Y eso, la forma más rápida y de verdad la herramienta más poderosa que tiene Excel son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas funcionan de la siguiente forma. Por favor, pongan atención acá. Miren, con el cursor dentro de la tabla, en cualquier parte, dentro de la tabla, pinchamos la opción tabla dinámica, está en el menú insertar. ¿Ya? Pinchamos tabla dinámica y Excel reconoce toda la base de datos. Lo primero que te dice, este es el rango que voy a analizar. ¿Ok?
Y el informe que vamos a realizar lo vamos a dejar en una hoja nueva. Tú tienes la opción de dejarlo en hoja existente, pero tienes que indicarle dónde comienza la tabla, para que no te pise la información que tiene, ¿eh? Que lo deje dentro de la tabla que ya tiene y te borró el resto de la información. Lo voy a dejar en hoja nueva. Este es el esquema de una tabla dinámica. Tenemos acá los nombres de los campos y tenemos acá el esquema de la tabla. ¿Qué queremos en las filas? ¿Qué queremos en las columnas? ¿Y qué queremos en los valores? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Menor de 30, si lo dejamos en fila, ¿sí? Hay dos categorías solamente, menor o mayor, ¿ok? ¿Y qué valores queremos? Simplemente saber cuántos son. Si tomamos este mismo campo y lo llevamos a valores, como esto es una variable de tipo nominal, ordinal si quieres, lo único que puede hacer es contar y te entrega 9 mayores de 30 y 14 menores de 30. ¿Ok? Pero la potencia de esta herramienta es tremenda. Por ejemplo, me podría interesar por cada posición, ¿sí? Saber cuál es el peso promedio de los jugadores. Como le estoy ingresando una variable numérica, lo primero que hace Excel es sumar, pero yo puedo configurar eso. No quiero la suma. Aquí tenemos una opción, fíjense donde presioné la flechita que está a la derecha del nombre del campo en la sección valores. ¿Ya? Si estoy tapando yo aquí. Entonces, en lugar de suma, voy a la opción configuración de campo de valor. ¿Ya? Y ahí tengo la posibilidad de pedirle el recuento o la cuenta, simplemente cuántos son, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, el contar números, en el caso de que tengamos también otro tipo de información, la desviación estándar y la desviación estándar poblacional, y la varianza poblacional, que vienen predefinidas en las tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, si me pidieran calcular el coeficiente de variación del peso por posición en cancha, podría pedirle que me dé el promedio, ¿cierto? Y luego vuelvo a tomar la variable peso, la coloco en valores, pero ahora tampoco quiero la suma. Voy a configuración de campo de valor y le pido que me coloque la desviación estándar población. Entonces tengo peso medio y desviación estándar del peso. Y quiero calcular coeficiente de variación. Ojo, dentro, o sea, con la información que tenemos dentro de una tabla dinámica no es posible definir fórmulas y copiarlas. Es como lo más cómodo, definir una fórmula y después repetirla. Cuando lo hagan con una tabla dinámica, recomiendo copiar la información y luego pegarla y usar el pegado de solo valores. ¿Ya? Hay varias formas de pegado. ¿Ya? Cuando tú pegas solo valores, te independiza de la base de datos desde donde viene la información. Les explico por qué. Miren, si yo quisiera agregar aquí directamente el coeficiente de variación, por ejemplo, silencio, please. Miren, tendría que hacer desviación estándar y fíjense cómo me señala, no es la celda la que está señalando. Fíjense, dice importar datos dinámicos y te da toda una referencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo hago directamente acá, tendría que dividir por el promedio. Lo hace. Pero cuando quiero copiar esta fórmula, repite el mismo valor. ¿Sí? Entonces tendría que hacerlo una por una. Es más fácil tomar la tabla, copiar y luego pegar especial solo valores.
Y ahora sí puedo agregar acá una fórmula, desviación estándar sobre la media, y calcular para cada categoría. ¿Ya? Ahora, en particular lo que me estaban pidiendo, ¿no?, era una tabla dinámica que vamos a dejar en una hoja nueva, vuelve a hacer otra hoja nueva, que tome el dato, los menores dividido de los mayores y simplemente contar. Y luego me pedía una gráfica, entonces tengo la opción de gráfico dinámico y escojo uno circular, que era lo que pedía. ¿Ya? Y le voy a pedir que además me muestre las etiquetas de datos, pero que no me muestre el valor, sino que muestre el porcentaje. Aquí tenemos más opciones. En lugar de valor, le voy a pedir que muestre el porcentaje, y lo está mostrando sin decimales, así que en la opción número le voy a pedir que en vez de formato general utilice el formato porcentaje con 2 decimales, por ejemplo. Y ahí tenemos una gráfica que luego podemos interpretar, ¿no? 39,13% de jugadores mayores con 30 o más años, ¿sí? ¿Perdón? De nuevo, se ve... Ya, miren. Vamos a eliminar esa hojita. ¿Ya? Me posicioné dentro de la tabla, insertar, tabla dinámica, y le pedí que analizara los menores y mayores de 30 años, ¿sí? Entonces el mismo campo nos llega a valores para que cuente. Ahí tengo la información base, ¿no? 9 jugadores mayores de 30 o más, y 14 de 29 hacia abajo. Luego le puedo pedir acá que me haga una tabla, o sea, una gráfica dinámica. Tiene una gráfica circular, y los demás lo cambié en las opciones de gráfico. O sea, le pedimos que mostrara las etiquetas de datos. 9 de 14, te muestra los valores, pero no me interesan los valores, me interesan los porcentajes. Entonces con la flechita voy a más opciones, y ahí se despliega este menú. Voy a quitar valor y le voy a colocar solo porcentaje. Espera, esto es formato del área de gráfico. Etiquetas, más opciones, y ahí, porcentaje, y quito valor. Y para pedirle que te muestre más decimales, abajo está la opción número, que es indicarle cuál es el formato que tú quieres para esta etiqueta de datos. Lo quiero con 2 decimales más, entonces no me sirve el formato general. Debería utilizar formato porcentaje y pedirle que despliegue 2 decimales adicionales. Y ahí lo hizo. Tal vez no se ve muy bien ahí, pero podemos colocar el texto blanco, por ejemplo. ¿Se lee mejor ahí? ¿Perdón? Los decimales los coloqué en la última opción que aparece por acá, número. Número lo cambié de general a porcentaje. Estaba en general, porcentaje. Y cuando pasas a porcentaje te pregunta por la cantidad de decimales. Ya, Sebastián Abarca. Salimos justo. Vicente